En esta oportunidad nos encontramos desarrollando el caso práctico número 5 de consolidación de estados contables, una revisión de un consolidado presentado por la sociedad, y el caso es el Gordo S.A. y el Flaco S.A. al 30 de septiembre del año 2005. El Gordo S.A. posee el 70% del capital accionario del Flaco S.A. y dicha participación también le otorga el 80% de los votos necesarios para adoptar las decisiones en las asambleas de esta última sociedad. Los papeles de trabajo de los estados contables consolidados respectivos al 30 de septiembre del año 2005 presentan la siguiente situación. Estados contables consolidados, tanto el estado de situación patrimonial como el estado de resultados del Gordo S.A., el Flaco S.A., las eliminaciones realizadas por la sociedad y el estado consolidado presentado por la sociedad. Cada una de estas cuentas del estado de situación patrimonial o del estado de resultados presentan observaciones a analizar. Además, se adjuntan los estados de evolución del patrimonio neto de ambas sociedades a esa fecha, exponiendo de la misma manera que veíamos en patrimonio neto los saldos al inicio de moneda homogénea, los movimientos del ejercicio incluyendo el resultado del ejercicio, los saldos al cierre, que debieran estar todos expuestos en manera homogénea, tanto saldos al inicio, movimientos y saldos al cierre. Tengo observaciones en créditos por ventas. Los créditos por ventas del Gordo S.A. se componen de acuerdo con el siguiente detalle. Créditos a la sociedad contratada del Flaco por 1.500 pesos, otros deudores 3.600 pesos, un total de 5.100. Composición del crédito con el Flaco. Una nota de débito del 7 de septiembre del 2005 por 800 pesos. La factura 1704 del 7 de septiembre del 2005 por 700 pesos dan el total de 1.500 informado por la sociedad. Considerando que usted no auditó los estados contables del Flaco y a pesar de que pudo revisar los papeles de trabajo del respectivo auditor, circularizó los saldos mantenidos con el accionista principal obteniendo la siguiente información. El saldo a cobrar según el Gordo, que es lo que mencionábamos recién en el punto A, es de 1.500 pesos, menos una nota de débito, la número 1301 no registrada por el Flaco de 800 pesos, un saldo a pagar según el Flaco de 700 pesos. B. La observación se corresponde con bienes de cambio y se pudo obtener lo siguiente, que la totalidad de los bienes de cambio del Flaco, los 2.800 pesos, fueron comprados a El Gordo S.A. La observación número C tiene que ver con inversiones. Las inversiones del Gordo S.A. corresponden a su participación en el patrimonio neto del Flaco de acuerdo con el siguiente detalle. Patrimonio neto al 30 de septiembre del 2005, 3.600 pesos. Participación del 70%, 2.520, que es lo que tiene expuesto la sociedad en su estado de situación patrimonial. La observación D, que se corresponde con las deudas comerciales, nos remiten, estábamos en el Gordo el saldo al cierre de sus créditos y la observación D es analizar la misma información al cierre del Flaco. Como habíamos observado en el detalle que habíamos visto previamente, el saldo según el Flaco era de 700 pesos de su pasivo porque no había contabilizado una nota de débito de 800 pesos. La observación número E se corresponde con ventas y costos de venta. La totalidad de las ventas del Gordo del ejercicio fueron efectuadas al Flaco. El margen de utilidad del Gordo se fue constante durante todo el ejercicio, con lo cual ambas cuentas expuestas en el estado de resultados del Gordo, tanto ventas como costo y por lo tanto su utilidad, se corresponden con ventas de bienes de cambio realizadas a su controlada. Tiene los coeficientes de ajuste por inflación de septiembre del 2004 de 2 y de enero del 2005 de 1,80. Los saldos del Flaco surgen de los respectivos estados contables al 30 de septiembre del 2005, examinados por otro profesional, cuyo informe incluye los siguientes párrafos. Entre todo el texto del informe, de acuerdo con normas de auditoría, la sociedad emitió un ajuste de 600 pesos para reflejar los efectos de la inflación en el saldo de la reserva por revalúo técnico.
En nuestra opinión, excepto por lo indicado en el párrafo anterior, los estados contables demuestran razonablemente la situación patrimonial del Flaco al 30 de septiembre del 2005 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio finalizado en dicha fecha de acuerdo con normas contables. Usted tuvo oportunidad de revisar los papeles de trabajo del auditor del Flaco, coincidiendo plenamente con su opinión vertida en el correspondiente informe, con la sola excepción de lo mencionado en el punto A y que tenía que ver con una omisión de contabilizar una nota de débito por su deuda con el gordo. Tareas a realizar. Proponga todos los asientos de ajuste que estime necesarios para que los estados contables consolidados queden expuestos y evaluados correctamente. Lo primero que tenemos que analizar, porque hemos visto varias observaciones, son los estados contables individuales de ambas sociedades. Podemos identificar que el gordo posee el 70% del capital del accionario y de los votos, con lo cual ejerce el control sobre el Flaco y por lo tanto debe consolidar los estados contables conforme a la resolución técnica 21, que las sociedades cierran sus ejercicios el 30 de septiembre del 2005 y antes de analizar las eliminaciones que presenta la sociedad y por lo tanto el consolidado, tendríamos que validar los estados contables individuales de ambas sociedades. Vamos a empezar con los estados contables del Flaco y en el enunciado podíamos identificar dos observaciones. Una omisión de una nota de débito, tanto en el punto A como en el punto D, por 800 pesos. Y una validación de los estados de evolución del patrimonio neto, que si bien no tenemos la información adicional, sí contamos con los mismos para poder validarlos, tanto los saldos de inicio, vuelvo a repetir, como los movimientos del ejercicio. Empezando con la nota de débito, la sociedad omitió contabilizar una nota de débito por 800 pesos por su pasivo con la controlante, con lo cual el ajuste a proponer serían gastos administrativos y comerciales, teniendo en cuenta que el ajuste, o suponiendo que el ajuste se corresponde con una omisión de, por ejemplo, de intereses a su pasivo original. Bien. Por el otro lado, dijimos que tenemos que validar los saldos del patrimonio neto del Flaco. Si vamos a los estados contables, a esta evolución del patrimonio neto presentado al 30 de septiembre, no tenemos la información para validar la distribución según la asamblea, seguramente está validado, el resultado del ejercicio se puede proponer algún ajuste con lo mencionado anteriormente, gastos comerciales. Esto va a hacer que la sociedad deba corregir también el resultado del ejercicio. Y vamos a validar los saldos al inicio sin el ajuste. Vuelvo a repetir, la validación del estado de evolución del patrimonio neto debe hacerse en su conjunto. Si no me están informando que esta distribución de la asamblea sea incorrecta, lo damos por válido. Si no tengo información para decir los saldos al inicio sin el ajuste se correspondían con los saldos al cierre del ejercicio anterior, lo damos por válido. Sí nos restaría y tenemos la información para validar estos saldos de inicio en moneda homogénea al cierre, ajustados. Por lo tanto, al igual que hacíamos en patrimonio neto, vamos a validar esos saldos de inicio. Los saldos al inicio tenemos sin ajuste, ¿sí? Hasta ahora, de capital 400, perdón, de capital 100, de ajuste al capital 400, de reserva legal 20, reserva para revalúo 600, resultados no asignados al inicio de 150. Según la sociedad, tiene un total de 1.270 de saldo al inicio sin ajuste, sin llegar a expresarse en moneda al cierre. El coeficiente de ajuste de septiembre del 2004 a septiembre del 2005 era de 2.
con lo cual ese saldo de inicio expresado en moneda de cierre me va a quedar en los valores que tengo en este calculados. Capital en realidad me va a quedar a su valor nominal de 100. Ajuste al capital al ajuste hecho, le tengo que sumar los 100 del ajuste al capital de recién, que tengo que ponerlo segregado. Reserva legal en 40, reserva por revalúo en 1200 y resultados no asignados por 300. Según la sociedad, estos mismos saldos del inicio en moneda homogénea son capital de 100, que es lo que está resaltado, 100 amarillo. Ajuste al capital 1500, reserva legal 40, reserva por revalúo 600, resultados no asignados por 300. Coinciden los 2540 que demuestra la sociedad. Las diferencias a corregir están dadas en ajuste al capital, que la sociedad lo ajustó de más en 600 pesos, con lo cual tengo que disminuir su valor, y en la reserva por revalúo, que la sociedad hizo un ajuste por inflación menor, también en 600 pesos. El ajuste a proponer sería ajuste al capital por 600, reserva por revalúo por 600. Observen que por este ajuste en el número 2, ¿sí? Si bien tuvimos que hacer una corrección en la exposición de los saldos de inicio ajustados al cierre en moneda de cierre, no me va a variar la cuantía del patrimonio neto, ¿sí? No va a incidir en el total del patrimonio neto y por lo tanto en la participación que la sociedad realice al cierre sobre ese patrimonio neto. En cambio, en el primer ajuste propuesto, como este ajuste me va a modificar el resultado del ejercicio del flaco, sí me va a modificar el total del patrimonio neto, y si la sociedad determinó su participación en un patrimonio neto de 3.600 pesos, como vimos en el punto de inicio que decía que valuaba la inversión, el punto C. El punto C me decía que la inversión, el gordo la evaluó sobre un patrimonio neto del flaco de 3.600 pesos al 70% que es su participación. Esos 3.600 pesos de donde surgen del estado de evolución del patrimonio neto presentado por la sociedad al cierre. Pero al tener que proponer un ajuste que me modifique el resultado del ejercicio del flaco, o sea, de la controlada, y por lo tanto su patrimonio neto, la inversión también deberá ser corregida, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que validar el patrimonio neto del flaco al 30 de junio del 2005, porque en función al mismo la sociedad va a participar, yo tengo que al cierre, o bien pueden rearmar el estado de evolución del patrimonio neto que está presentado por la sociedad y corregirlo conforme a estos dos ajustes y a este papel de trabajo con los saldos en moneda homogénea, ¿sí? O bien hacemos acá un cálculo de cómo me quedaría al cierre. Al cierre yo tengo capital por 200, ajuste al capital en realidad me va a quedar en los... Yo lo corregí, disminuyó en 600, 980. Reserva legal en 40. Reserva por revalúo eran 1200 según lo que yo había corregido antes. Resultados no asignados antes del resultado del ejercicio. Yo hasta acá tenía 300 de resultados no asignados de inicio. Una distribución de dividendos de 180, con lo cual los resultados no asignados antes del resultado del ejercicio eran de 120. Lo ponemos aquí en la explicación. Eran 300 menos 180, que es la distribución de los dividendos. Y un resultado del ejercicio, que según la sociedad era de 1060, según esta exposición, pero al cual le tuvimos que corregir, según el ajuste número 1, gastos administrativos y comerciales con los cuales el resultado del ejercicio se había disminuido. O sea, que serían los 1060 de la sociedad menos los 800 del ajuste número 1.
El total del patrimonio neto del flaco al cierre no es 3.600, sino que es de 2.800 pesos, y sobre el cual va a participar el gordo al cierre en un 70%. Vamos a las correcciones en los estados contables individuales del gordo. ¿Sí? De la misma manera que observamos recién y de la lectura del enunciado, nosotros podemos observar también, vamos a validar el estado de evolución del patrimonio neto del gordo. La distribución de dividendos damos por válida, que es así porque no tengo otra información en el enunciado. Si no, se aplicarán los mismos procedimientos que en patrimonio neto vistos. ¿Sí? Sí tengo la información para validar los saldos al inicio en moneda homogénea. Capital de 200, ajusta el capital de 150, los primeros, ¿sí? La primera línea sin ajuste. Reserva legal de 40, reserva por revalúo de 420, resultados no asignados por 200, un total del patrimonio neto de inicio de 1010 expresado en moneda del 30 de septiembre del 2004. El coeficiente dijimos que era de 2. En moneda de cierre, cada uno de estos saldos de inicio van a quedar el capital por su valor nominal en 200, el ajuste del capital 150 por el coeficiente, más el capital por, en este caso, 1, que es la diferencia entre el coeficiente de 2 menos 1, para sacar directamente cuál es la incidencia del ajuste por inflación, en 500. La reserva legal va a ser de 40 por el coeficiente de 2, reserva por revalúo y resultados no asignados de la misma manera, por lo cual me da un total del patrimonio neto, saldos de inicio expresados en moneda homogénea de 2020. Según la sociedad, y ahora sí, el renglón resaltado, los saldos de inicio expresados en monedas homogéneas son 200, 500, 80, 420 y 400 por un total de 1.600. Con lo cual tengo una sola diferencia en este caso y que tiene que ver con el ajuste por inflación de la reserva por revalúo, que la sociedad lo hizo de menos en defecto por 420 pesos. Con lo cual tengo que incrementar esa reserva por revalúo en 420 y por lo tanto reconocer como contrapartida una corrección del RECPAM. Esto va a implicar también que la sociedad tenga que corregir su resultado del ejercicio. El otro punto a analizar en el gordo, según lo que vimos, ¿sí? El crédito en realidad no se corrige porque el que había omitido la nota de débito era la controlada del flaco, pero el gordo tenía correctamente evaluados sus créditos al cierre. Lo mismo las observaciones de bienes de cambio tienen que ver con operaciones entre compañías, pero no por ajustes entre las mismas. Y lo siguiente que tengo que validar es el saldo de inversión al cierre, el punto C. Porque ya habíamos adelantado que si se están proponiendo ajustes en el patrimonio neto o en el resultado del flaco de la controlada, va a incidir en el tratamiento del resultado de la inversión y por lo tanto de la inversión al cierre en la controlante. Con lo cual vamos a hacer el cálculo de la misma manera que procedíamos en valor patrimonial proporcional al 30 de septiembre del 2005. ¿Sí? El patrimonio neto del flaco sin el resultado del ejercicio a esta fecha, si la sociedad tiene un patrimonio neto de 2.800, ¿sí? Y le tengo que segregar el resultado del ejercicio, el patrimonio neto del flaco antes del resultado del ejercicio es de 2.540. Con lo cual, si la sociedad participa en un 70% es 1.780 y la participación minoritaria del 30% son 762. Tengamos en cuenta que tenemos que eliminar los resultados no trascendidos a terceros y que me da la información en el punto de bienes de cambio, que es el punto B.
donde dice que la totalidad de los bienes de cambios del flaco, 2.800 pesos, vamos a esta situación patrimonial, o sea que esto es lo que está en stock, los 2.800 pesos, ¿sí? Corresponden a una compra al gordo. Y por el otro lado también nos habían dicho, el punto E, que la totalidad de las compras del ejercicio fueron realizadas al flaco. O sea que es una venta de bienes de cambio entre compañías, una operación descendente de controlante a controlada, no hubo otras operaciones, con lo cual no tenemos acá eliminación de resultados no trascendidos por operaciones ascendentes, por eso aplicamos directamente el 70% del patrimonio neto del flaco, sin netear estos resultados no trascendidos, pero no porque no tengamos que tenerlos en cuenta. A este patrimonio neto al cierre tenemos que reconocerle la participación en el resultado, ¿sí? Importantísimo acá, es sin resultado del ejercicio para evitar la duplicidad en los cálculos. La participación en el resultado del ejercicio del flaco corregido es de 260, según hicimos en la primera parte de su corrección, sobre el cual el gordo va a participar en un 70%, son 182 pesos, y la participación minoritaria de 78 pesos en el resultado. Como no hubo eliminación de resultados no trascendidos por operaciones ascendentes, ya puedo determinar y validar la participación de terceros en los estados contables de el flaco, de la controlada, una participación minoritaria en el resultado de 78 y una participación total en el capital, en el patrimonio neto total de la controlada de 840. Proseguimos con el cálculo de la inversión. A esta participación en el resultado de 182 tengo que eliminarle los resultados no trascendidos por operaciones descendentes. Dijimos que el total de las ventas del ejercicio del ejercicio correspondiente a operaciones entre compañías fue de 22.000. El total de costo de 13.750, con lo cual hay una utilidad de 8.250 por estas operaciones. ¿Cuánto de estas utilidades están contenidas en saldos finales de activos? Y va a depender del stock. Tenemos la información, si bien no tenemos la información de los porcentajes en stock, sí tenemos forma de calcularlo, es decir, que el flaco aún tiene en sus stocks 2.800 pesos de los bienes de cambio adquiridos al gordo. Con lo cual el cálculo del porcentaje de stock va a ser de 2.800 sobre un total de 22.000, que es la totalidad de los bienes de cambio adquiridos. Un 13% está en stock, por lo tanto, la sociedad debe eliminar de sus resultados, en su participación de los resultados, como resultados no trascendidos a terceros contenidos en saldos finales de activo, 1.050 pesos. Por lo tanto, el resultado de la inversión es de 868 y el total del valor patrimonial proporcional al cierre es de 910, que es el valor de la inversión al cierre. Vamos a analizar los saldos. Dijimos que según auditoría el valor de la inversión tiene que quedar en 910. El resultado de inversión va a ser una pérdida de 868. Según la sociedad, y como está validado en el punto C, tiene como inversiones permanentes 2.520 y como resultado de inversiones, resultado sociedad controlada, una ganancia de 742. Con lo cual tengo una diferencia que se corresponde con el resultado de la inversión y que incide en el valor de la inversión, la disminuye, de 1.610. El ajuste a proponer va a ser disminuir el resultado para reconocer una pérdida en 1.610 para que me quede el resultado de inversiones en 868 de pérdida y disminuir el valor de las inversiones por ese mismo valor. Con estos ajustes vamos a analizar los estados contables consolidados presentados por la sociedad. Si vamos a la consolidación, ¿sí? En la primera etapa, en la primera parte de la consolidación,
lo que hice yo acá es copiar en esta parte, en esta primera parte, ¿sí?, los saldos informados como la sociedad, como saldos al cierre del gordo, los saldos al cierre del flaco, las sumas realizadas por la sociedad y las eliminaciones hechas según la sociedad, según el enunciado, que surge de esta primera parte de los estados contables consolidados. Lo que hice fue transcribir lo mismo que está en el enunciado, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar a analizar qué correspondería como ajuste, yo tengo eliminaciones realizadas por la sociedad. Son eliminaciones en créditos por ventas, eliminaciones en inversiones, en deudas comerciales, en participación de terceros, en todas las cuentas del patrimonio neto, ¿sí?, porque lo que tengo que observar son todas las cuentas del patrimonio neto de la controlada, ventas y costo, el resultado de inversión e interés de terceros en el resultado, ¿sí? Vamos a ampliar la información de cómo llegó la sociedad a esas eliminaciones para comprender por qué la sociedad eliminó de esa manera. Y obtenemos que la sociedad como primer punto, como dice la RT 31, reemplazó, ¿sí?, todas las cuentas del patrimonio neto de la controlada por el valor de la inversión, con lo cual el 70% de las cuentas de patrimonio neto le corresponden a la controlante y eliminó 1778, y el 30% de ese patrimonio neto sin resultado del ejercicio le corresponde a la participación de terceros. Esta determinación simplificada es entendiendo que no hay capital preferido, ¿sí?, que segregar, con lo cual lo podemos hacer de esta manera, si no dividiremos el análisis en capital ordinario y capital preferido. Como segunda eliminación, la sociedad elimina el resultado de inversiones para poder incorporar como resultados todos los resultados del ejercicio de la controlada y reconoce la participación de terceros en esos resultados. Si la sociedad, observen que si bien yo tengo la información transcripta del enunciado, a las cuentas con saldo deudor las tengo como positivo y a las cuentas con saldo acreedor las tengo como negativo. De la misma manera, cada una de las eliminaciones que hagamos, aquellas que figuren con un menos significa que las estoy ajustando con saldo acreedor, ¿sí? Con lo cual, si la sociedad, y yo acá tengo las pérdidas con saldo positivo, la sociedad reconoció en la participación de terceros 318 como pérdida, lo cual es válido en principio, además después de validar el número, porque estaría participando sobre un resultado positivo, según la sociedad, de 1.060 pesos. La tercera eliminación que realiza es la de créditos y deudas por operaciones entre compañías y tiene que ver con esto que hablábamos de la factura. 1.704 y la nota de débito del 7 de septiembre, ¿sí? Estos 1.500 que figuraban en deudas comerciales en una sociedad y en créditos por ventas en la otra, ¿sí?, la sociedad lo eliminó. Vamos a, no tengo acá la información, entonces de la venta de bienes de cambio, si no me aclara que es a crédito, la operación se realizó de contado o bien fue cancelada al cierre. Y por el otro lado, elimina los resultados no trascendidos a terceros por una operación entre compañías de venta de bienes de cambio por el total. O sea que si la eliminación que la sociedad hace es de 22.000 pesos en ventas y en el costo, interpreta que se trata de una operación totalmente trascendida a terceros, ¿sí? Este es el análisis de la columna que está expuesto en el enunciado del total de eliminaciones realizadas por la sociedad. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que corregir son estas eliminaciones que hizo la sociedad, validar aquella que sea correcta o no, o ajustarla.
Pero previo a eso, para poder validar, porque seguramente la sociedad realizó las eliminaciones en función a sus estados con los saldos que ella dio por válida, lo primero que tenemos que hacer es volcar las correcciones tanto en el flaco como en el gordo en los estados contables, en los saldos del consolidado. El primero que tengo que hacer es corregir los gastos en el flaco, gastos administrativos y comerciales. Si yo me posiciono en gastos administrativos del flaco, a estos 1100 que en principio eran negativos según la sociedad, le tengo que sumar otra pérdida de 800 pesos. Con lo cual, el saldo de gastos administrativos corregidos en el flaco es de 1900. En el mismo ajuste tenemos que corregir deudas comerciales incrementándolas en 800. Con lo cual, si las deudas comerciales que tienen un saldo acreedor, para incrementarlo también es con el mismo saldo en 800. Las comerciales me van a quedar en 1500, que coincida con la totalidad del crédito. El flaco, si bien habíamos mencionado que esta corrección en las cuentas del patrimonio neto no me afectaban la totalidad del patrimonio neto en su cuantía, sí en la exposición y en las eliminaciones que hizo la sociedad, porque vemos que hizo las eliminaciones como corresponde de cada una de las cuentas del patrimonio neto. Con lo cual, el ajuste al capital, que en realidad la sociedad lo tiene como 1500, debiera ser de 900. Tengo que hacer esa corrección también en los estados individuales del flaco. Ajuste al capital, que el flaco lo tiene en 1580. Tengo que corregirlo, disminuirlo en 600. Y me va a quedar en 980. Por el otro lado, tengo que incrementar el valor de la reserva por revalúo en el flaco en 600. Con lo cual, si yo tengo reserva por revalúo, lo tengo que incrementar también con saldo acreedor en 600. Me va a quedar en 1200. Esto con respecto a los estados contables del flaco, y no tengo ningún otro ajuste. Si vamos a los estados contables individuales del gordo, por un lado tengo que incrementar su reserva por revalúo en 420. Esto tiene saldo acreedor. 420. Y por el otro lado tengo que corregir RECPAN. Si la sociedad tiene un RECPAN de saldo acreedor de 2180 y tengo que corregir el efecto de una pérdida de 420, lo voy a sumar para que tenga sentido contrario en 420. Con lo cual me va a quedar un RECPAN de 1708 con saldo acreedor corregido. Por otro lado, tengo que corregir el valor de la inversión en 1610 para que quede expuesto en 910 en una auditoría. Tengo que disminuirlo. Inversiones, le voy a corregir a los 2520, los 1610 de la corrección que hicimos recién, el ajuste propuesto para que quede en 910. Y por el otro lado, resultados de inversiones, que era una ganancia de 742, en realidad va a ser una pérdida de 868, por lo tanto tengo que corregirlo en 1610 como el ajuste propuesto. Con lo cual, con los saldos corregidos, me va a quedar un total de resultado de el gordo en 690 y un total del resultado del ejercicio del flaco de 260, lo cual era válido porque lo habíamos analizado al principio en los estados contables del flaco. Bien,
Con estos saldos corregidos lo que tenemos que hacer es ajustar la columna de eliminaciones que hizo la sociedad. Y vamos a analizar nuevamente, vamos a exponerlo, qué era lo que había eliminado la sociedad en cada una de estas cuentas para poder corregirlo. Las correcciones que tenemos que hacer, ¿sí? La primera que tenía que ver con el patrimonio neto de la controlada, en la columna de eliminaciones, la sociedad que hizo a cada una de las cuentas de patrimonio neto de la controlada, las eliminó. Las eliminaciones son correctas, excepto por la cuenta ajuste al capital y la cuenta reserva por revalúo, dado que tuvimos que corregir los saldos expuestos por el flaco, ¿sí? En 1580 y en 600, con lo cual la sociedad eliminó por ajuste al capital 1580 y eliminó como reserva de revalúo 600, cuando en realidad, según auditoría y los saldos que hemos validado, la sociedad tendría que haber eliminado como ajuste al capital 980 y tendría que haber eliminado como reserva por revalúo 1200, que eran sus saldos corregidos al cierre. Por lo tanto, si yo tengo que corregir esta eliminación hecha por la sociedad, tengo que corregirlas en 600 pesos. Por lo tanto, la primera corrección va a ser sobre los ajustes en el patrimonio neto de la controlada y tengo que, dijimos, disminuir en 600 la eliminación de ajuste al capital e incrementar en 600 la eliminación de la reserva por revalúo. De manera tal que de esta manera sí quedan completamente eliminados las cuentas del patrimonio neto de la sociedad. Para poder dejar únicamente como patrimonio neto la segunda corrección de las eliminaciones tiene que ver con la participación en el resultado tanto de la inversora como de terceros, ¿sí? La sociedad hizo una eliminación de inversiones de 2.520 y una eliminación de resultados de inversiones de 742. Estas eliminaciones se corresponden de 2.520 y 742 con los cálculos que había hecho la sociedad al cierre, 2.520 y 742, que es lo que tiene expuesto tanto en estado de situación patrimonial como en estados de resultados. Pero según auditoría, como el valor de la inversión es menor y el resultado en realidad era negativo, las eliminaciones tendrían que haberse correspondido con estos valores, con lo cual la eliminación según auditoría tendría que haber sido de menos 910 y tendría que haber sido de 868 en el resultado. Con lo cual, la corrección en la eliminación que hizo la sociedad sería para inversiones en 1610, incrementándolo, y en resultado de inversiones en 1610, disminuyéndolo, de manera tal que el resultado de inversión me quede en cero e inversiones únicamente por el saldo de inversiones del flaco, que coincide en 300, o bien por otra inversión que tenga la sociedad y que no se corresponda con su controlada. La del tercer ajuste en la eliminación es la participación de terceros. La sociedad reconoció una participación de terceros, tanto en su patrimonio, en el patrimonio de toda la controlada del flaco como en el resultado del flaco, en función a sus cálculos, los cuales eran equivocados. La sociedad había reconocido como participación de terceros
1080 y había reconocido como resultados de terceros en el resultado de la participación de terceros en el resultado de la controlada de 318. Había reconocido una pérdida de 318, dado que la sociedad había generado en su momento una ganancia de 1060 antes de ajuste. Pero, según nuestros cálculos, en realidad la participación de terceros es de 840, con lo cual la eliminación tendría que haber sido de 840 para reconocerlos, y la participación de terceros en el resultado de 78 de pérdida. Con lo cual la sociedad hizo una eliminación de más en la participación de terceros de 240, tanto en el resultado como en el patrimonio neto. El ajuste en las eliminaciones realizadas por la sociedad número 3 tiene que ver con esta participación, con lo cual vamos a corregir en 240 la participación de terceros y vamos a corregir en el mismo importe, pero con un saldo acreedor para disminuir esta pérdida, en 240. De manera tal que la participación de terceros expuesta en el estado consolidado coincida en 840, que era nuestro cálculo, y la participación de terceros en el resultado de la controlada también en 78, que era lo que habíamos calculado previamente. La cuarta corrección a las eliminaciones realizadas por la sociedad tiene que ver con la eliminación de los resultados no trascendidos a terceros y contenidos en saldos finales de activos, que es la operación de venta del gordo al flaco de bienes de cambio. Habíamos mencionado que la sociedad eliminó esta operación como si se tratase de una operación totalmente trascendida a terceros, y en realidad podemos analizar que se trata de una operación parcialmente trascendida a terceros. Bien, habíamos determinado que la sociedad tenía como no trascendido, cuando analizábamos el cálculo del porcentaje de stock, este 13%, redondeándolo, ¿sí?, se correspondía con 2.800 unidades en stock sobre un total de 22.000 pesos de bienes de cambio vendidos, ¿sí? Esto me daba 12,73% en realidad. El mismo lo voy a aplicar como porcentaje no trascendido en costo y en bienes de cambio, con lo cual la porción trascendida es la diferencia con este 13% y es casi el 87%. Si quieren nos dejamos para no confundir, expresado con decimales. El importe de la operación en ventas es de 22.000, con lo cual tenemos de ventas como parte trascendida un total de 19.200 y como parte no trascendida un total de 2.800. El costo de la operación era de 13.750 y la utilidad de la operación de 8.250. Si seguimos el cálculo, de costo tendría que eliminar 222 con... No, perdón. Me falta un 0, 13.750. 1.750 de costo y 1.050 de esa utilidad de la operación que está contenida en el saldo final del activo, que en este caso sería bienes de cambio. Si yo analizo cuál sería la eliminación total por la porción trascendida, la sociedad tendría que eliminar de ventas 19.200 y de costo 19.200, y por la porción de ventas elimina 19.200, de costo 19.200, por la porción no trascendida a terceros elimina de ventas 2.800, que es el cálculo que tenemos en esta parte,
elimina de costo 1.750 y elimina de bienes de cambio 1.050. Con lo cual, el total a eliminar por esta operación de ventas sería la parte trascendida más la parte no trascendida de 22.000, de costo lo mismo, y de bienes de cambio 1.050. Como la sociedad, esto es lo que tendría que haber eliminado, la sociedad, como una operación parcialmente trascendida a terceros, ¿sí? De ventas tendría que haber eliminado 22.000 y de costo tendría que haber eliminado 20.950. En realidad la sociedad eliminó en bienes de cambio nada porque consideró que toda la operación era totalmente trascendida a terceros. Con lo cual tengo que reconocer la operación trascendida a terceros, no trascendida a terceros de 1.050 pesos y tengo que corregir esta situación en bienes de cambio y en costo. Si vamos al papel de trabajo de consolidado, en bienes de cambio la sociedad no había hecho eliminaciones, con lo cual lo voy a hacer ahora, en 1.050, y el costo había hecho una eliminación de más, con lo cual lo corrijo con un saldo deudor, también en 1.050. De esta manera, tengo las eliminaciones hechas por la sociedad, los ajustes a las eliminaciones hechas por la sociedad según los cálculos de auditoría y que se corresponden primero con la validación de los saldos al cierre del gordo y el flaco, ¿sí? De esta manera me queda un consolidado corregido en bienes de cambio por 3.650, en inversiones un saldo de 300, en deudas comerciales queda el mismo valor porque no tuve que corregir la situación de la sociedad, lo mismo en deudas financieras y otras deudas, una participación de terceros que se corresponde con los cálculos hechos según auditoría, ajuste al capital y reserva por revalúo y que se corresponden con las correcciones hechas en los estados contables individuales del flaco, un costo de ventas que me queda corregido en 12.000 porque la sociedad había eliminado de más ese costo de ventas y no todos los bienes de cambio habían sido vendidos, o sea que no estaban en el costo, estaban en bienes de cambio, sus saldos, la corrección del resultado de inversiones y de la participación de terceros. El resultado de inversiones tiene que quedar en cero y la participación de terceros según los cálculos hechos por auditoría. Luego de haber hecho estas correcciones, validamos que el resultado del ejercicio es de 690 y que se corresponde con el resultado del ejercicio de la controlante. El patrimonio neto del consolidado está compuesto por los saldos del patrimonio neto de la controlante y los cuales también fueron corregidos en sus estados contables individuales en reserva por revalúo. De esta manera hemos revisado un estado consolidado presentado por una sociedad controlante, corrigiendo previamente los estados individuales de controlante y controlada, para poder corregir después, en segundo lugar, las eliminaciones realizadas por la sociedad controlante y poder exponer el estado consolidado de manera correcta según auditoría.